Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, de la clase Rosa de Sarón y también demás hermanos, amigos e invitados que nos ven a través de estas clases virtuales. Sean todos bienvenidos a la clase Escuela Dominical Rosa de Sarón. Su servidor, hermano Fernando Franco, y a nombre de nuestro hermano maestro titular César Sánchez, les damos la bienvenida y el agradecimiento por la confianza de abrirnos la puerta de sus hogares, entrando por medios virtuales en sus hogares en estas clases. Y bueno, sean todos bendecidos por parte de nuestro Dios y bienvenidos a esta clase. Como saben, estamos viendo temas acerca de cómo hablar de Jesús y ya hemos cubierto varios, y ya solamente, si Dios lo concede, falta esta clase y otra más y acabaríamos con las series de estos temas acerca de cómo hablar de Jesús, ¿sí? Ya hemos cubierto varios. El de este domingo es comparte el mensaje, y el último tema va a ser confía en la obra de Dios. Pero hoy toca comparte el mensaje. Ya hemos visto nuestra comisión, comienza orando, el mensaje, vive el mensaje y ahora comparte el mensaje. Vamos a estar basándonos por ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, para exponer nuestro tema de este domingo. Y bueno, como les mencioné desde el principio de estas clases, son temas que como cristianos tal vez oímos frecuentemente o con cierta periodicidad, pero siempre hay que estar refrescando, recordando, afianzándonos pues de cosas que por el paso del tiempo, por entretenernos o enfocarnos mucho en otras cosas, las vamos dejando atrás y en ocasiones es volver a reaprender. Eso es bíblico, hermanos. Eso es bíblico, hay ejemplos bíblicos de esto. El pueblo de Israel pasaron las generaciones y hasta que llegó el punto en que esas nuevas generaciones ya no sabían nada del Dios de Israel, del Dios que los había sacado de la tierra de Egipto con mano fuerte y poderosa, ¿verdad? Con brazo extendido, y se tuvo que volver a repetir la ley. Por eso lo del libro de Deuteronomio, que es la repetición de la ley. Y también lo vemos en la vida cristiana, sobre todo cuando ya se tienen varios años en el Evangelio, pues es muy saludable muchas veces volver a temas y sobre todo, inclusive de manera más profunda que las veces originales que lo habíamos escuchado. ¿Por qué? Porque siempre estamos aprendiendo. Y bueno, si gustan abrir por ahí en sus Biblias, ya saben, lo repito de nuevo, si no tiene su Biblia, no se preocupe, aquí leemos la porción bíblica, pero lo digo por aquello de los que les gusta tener Biblia en mano durante sus clases. Si usted es nuevo en la clase, es un visitante que nos ha estado viendo en estas clases por cuestión de la pandemia y todo, pues bueno, le recomendamos tener su Biblia. Si no tiene Biblia, yo le recomendaría que comprara una Reina Valera Revisión 60. Si ya tiene otra Biblia, por ejemplo, pues la Biblia de las Américas o la Biblia latinoamericana o alguna otra de las Reinas Valeras, la 909, otra, está bien, para que no hagan otro gasto. Pero si me preguntaran, hermano, ¿usted qué Biblia me recomienda? Yo recomendaría la 60, por varias razones, y no quiero desviarme del tema, es muy interesante ese tema, pero la 1960 preferencia. Si no quiere confundirse o algo, entonces simplemente poniendo atención a la lectura que hacemos de esta versión aquí en nuestras clases. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Pues comparte el mensaje. Es de hablar de todas nuestras oportunidades que tenemos como cristianos de compartir el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos explicado ya antes que no podemos rehuir
Por eso vimos el tema de nuestra comisión. No podemos rehuir a esta responsabilidad, a esta ordenanza, a esta, pues el nombre correcto es que fue una comisión, se le encomendó a la iglesia hacer esto. Ya cuando Cristo había sido resucitado y había recibido toda autoridad, tanto en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en todo el universo. Y con esa autoridad nos envió como iglesia a hacer discípulos a todas las naciones. Y yéndonos por doctrina correcta, no podemos hacer discípulos si no compartimos el mensaje. Tenemos que compartir el mensaje. Yo estoy a favor de que se deben de utilizar los medios posibles para compartir el mensaje. Hay una vieja escuela que dice que lo más efectivo es que siempre sea de persona a persona. Pero, hay un pero. La Biblia no restringe eso, no lo restringe. De hecho, yo creo que podemos encontrar fácilmente ejemplos de que en su tiempo y en su momento se compartió con otros medios el Evangelio. Definitivamente hay evidencia bíblica de ello. Y aunque a la escuela que se inclina por ese lado no les guste, no les convenza, la realidad bíblica, la evidencia bíblica apunta de que tenemos que ser sagaces como cristianos, como hijos de Dios, y utilizar los medios. Que hay preferencias, que tal vez consideres que uno es más efectivo que el otro, que no hay como el contacto personal con la gente y todo. Bueno, es cierto, pero también es cierto que los tiempos y las circunstancias cambian. Como esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Estamos ya con un poco más de un año con una pandemia a nivel mundial. Y una de las recomendaciones básicas es la distancia y apartarse de la parte social, como la veníamos llevando, por cuestiones de contagio, por cuestiones sanitarias, por cuestiones médicas. Entonces, ¿por qué estamos ahorita en esta clase virtual? Pues por lo mismo. Pero también es una prueba de que como cristianos debemos de utilizar todos los medios. Y este es un medio. No vamos a detenernos a compartir la palabra de Dios, el evangelizar a los nuevos creyentes, a los nuevos candidatos a discípulos. Y tampoco vamos a dejar de edificar el cuerpo de Cristo por medio de la enseñanza si tenemos a la mano estas herramientas. Debemos de ser proactivos, debemos de ser intencionales, debemos de estar convencidos, persuadidos de que esa es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. De eso se trata este tema. Asumimos muchas cosas y muchas veces, lamentablemente, asumimos mal. ¿Sí? Asumimos mal. Y no hay como realmente aprovechar toda oportunidad. Tenemos nosotros como mensajeros, como portadores del mensaje de Dios, como embajadores y representantes de Dios, como hijos suyos aquí en la tierra, y habiéndonos Él de forma personal encargado como iglesia el de ir a ser discípulos. Somos responsables de llevar ese mensaje. Y somos responsables también de utilizar los medios que Dios claramente nos da para hacerlo. ¿Sí? Y sin meterme en un tema que me fascina mucho, yo les puedo adelantar nada más que, de hecho, para que se cumpla la palabra de Dios, en cuestiones de algunas profecías de cómo llevar el evangelio hasta todos los rincones de la tierra, entra en juego precisamente de que el cristiano utilice esos medios, porque es la única manera. Sí, yo sé que los de la vieja escuela también van a decir, no, tenemos que llegar de manera personal con misioneros a cada rincón. No encuentro base bíblica para ello. Yo sé que es controversial esto que estoy diciendo, pero también puedo decir que se han examinado las
las circunstancias en la Biblia y también encuentro evidencia fuerte de que se deben de utilizar todos los medios, todos los medios. Así como en la Biblia muestra que utilizó los medios que había en su tiempo para la propagación del mensaje. ¿Sí? Y bueno, abran por favor sus Biblias y si no, ya saben, aquí vamos a ir al pasaje de Hechos 17. Hechos es un libro histórico del Nuevo Testamento que es ideal para esta lección, porque además obviamente de los evangelios, que son el inicio de la predicación del evangelio en persona por Cristo mismo, ya el libro de los Hechos ya marca de cómo lo empezó a llevar a cabo la iglesia en sí, en círculos más grandes, y llegar hasta los gentiles, que son los no judíos, de acuerdo a la Biblia. Y las técnicas que utilizaron, las oportunidades, inclusive se visualiza en el lenguaje bíblico la intención, la claridad que tenían ellos en sus corazones, la convicción que tenían ellos en sus corazones también de que esa era su misión como miembros del cuerpo de Cristo. Llevar el mensaje a toda criatura, ¿sí? Usando los medios que estuvieran disponibles. Dice así la palabra de Dios. Es en Hechos capítulo 17 y vamos a ver algunos versículos de este capítulo. No son todos consecutivos, vamos a brincar en algunas partes. Aquí es del versículo 16 al 18. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos 17 del 16 al 18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Sí? Pablo, a estas alturas de la narración del libro de los Hechos, él ya había pasado por Tesalónica, y que por cierto habían sido muy rebeldes, muy reacios a recibir el evangelio, y inclusive procurando prenderle y matarle. Y después se pasa a Berea, y de ahí sale el famoso concepto de la actitud o postura bereana, porque dice la palabra de Dios que estos serán más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Estoy diciendo que los de Tesalónica eran reacios, de duro corazón, y contra el evangelio y contra sus mensajeros del evangelio. Y Pablo tuvo que huir de Tesalónica, y llegando a Berea, como siempre era su costumbre, se iba a las sinagogas de los judíos. ¿Por qué? Porque ahí en la sinagoga era el lugar ideal, porque se iban a abrir las escrituras, se iba a hablar de ellas, y era la mejor oportunidad que él podía tener de decir, bueno, en esas escrituras que ustedes están abriendo ahí, aquí está Cristo. En pocas palabras, demostrar, probar acerca de Cristo, basándose en cualquier escritura que sea del Antiguo Testamento, porque Cristo está en toda la escritura del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y los de Berea fueron más nobles porque escuchaban e iban a las escrituras para corroborar que si esas cosas que les había dicho Pablo eran así, que si eran verídicas, si estaban bien fundamentadas en la palabra de Dios. Y yo creo que nos dejaron muy buena lección los hermanos, bueno, vamos a decir hermanos porque hubo quienes creyeron, ¿va? Pero en general la actitud que tomaron los de Berea, la actitud correcta de escuchar. Muchos lamentablemente se ponen a la defensiva o a la ofensiva desde el segundo número 1 en una plática, y eso estorba mucho al diálogo y estorba también mucho al intento de la transmisión del mensaje del evangelio de Dios. Esa es una lección para todos,
no solamente para el cristiano, es para todos. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a ser con dominio propio, tolerantes, ¿sí? Que no se malentienda. Tolerante no significa que vas a aceptar todas las cosas, no. Tolerante significa que vas a ser respetuoso sabiendo que hay diferentes opiniones, diferentes creencias y posturas. Y aún así, con todo eso, buscar un punto de conexión, un punto en común, de manera inteligente y sabia, para introducir el Evangelio de Cristo. Tomar esas oportunidades preciosas. Y de eso se trata esta lección. Fíjense, ya leímos esta porción. ¿De qué se trata esto? Que después Pablo se ve forzado a irse a otro lugar porque también lo siguieron de Tesalónica, se enteraron que andaba allá y fueron y lo siguieron. El caso es que Pablo se va a Atenas y se queda esperando allá a Timoteo y a Silas, si no me equivoco. Y en lo que esperaba, empieza aquí esta narración. Pablo está viendo a la ciudad de Atenas completamente entregada a la idolatría. ¿Quién era Atenas? Pues Atenas, hermanos, como muchos ya ustedes saben, pero para el que no lo sepa, pues de eso se trata aquí la clase. Precisamente la clase es para que todos aprendamos. Recuerden, aquí no hay esa diferencia. Todos estamos en algún grado u otro seguir aprendiendo. Bendito sea el nombre del Señor, que nunca nos vamos a agotar el conocimiento del Señor, jamás, ni por toda la eternidad siquiera. Siempre va a haber que aprender del Señor y su palabra. Y bueno, Pablo está en el centro del conocimiento secular, en el centro nervioso de las religiones. Recuerden que estaba en tiempos del Imperio Romano, pero en territorios que antes habían sido gobernados por el Imperio griego. Y lo he dicho antes en estas clases y lo repito otra vez como cultura. Sí, los romanos conquistaron Grecia, sí, en lo militar y en lo político, pero los griegos conquistaron a Roma en lo religioso y en lo cultural. Y eso es evidente. Y se da ese sincretismo, esa adaptación de religiosidad, de deidades y de creencias, y se hace grecorromana, de tal manera que adoran a los mismos dioses, pero esos mismos dioses tienen una identidad o nombre o identificación griega y otra romana. ¿Sí? Ese sincretismo. Y es en este centro religioso y filosófico que Pablo está viendo, hirviéndole la sangre, enardeciéndose de ver que estaban entregados a la idolatría. Porque como vamos a ver más adelante ahorita, los griegos les encantaba, era su pan de cada día el estar filosofando, discutiendo, disputando, exponiendo, buscando novedades acerca de temas atractivos, deidades, leyendas e historias, pensamientos. Y es precisamente aquí donde llega Pablo, donde Dios lo puso. Lo cual también habla de la intención de Dios de que evangelízalos y haz los discípulos en todas partes, no a todos, sino en todas partes. Claro que la intención de Dios es que a todos, pero la realidad bíblica también es, y doctrinal, de que algunos, como lo expliqué ahorita, por ejemplo, Tesalónica, fueron duros de corazón, persiguieron a Pablo. Los de Berea, tranquilos, nobles, lo escucharon y fueron y comprobaron las escrituras y esto era así, y ahí hubo fruto. Casi siempre había fruto en todos lados, pero lamentablemente eran muchos también los que no creían, y siendo paganos, seculares, enemigos de Dios, siempre salían con cosas
que se las aplicaron al mismo Señor Jesús. ¿Cuáles? De buscar testigos falsos para que difamaran, calumniaran a los siervos de Dios para hacerles daño y llevarlos a procesos legales, penales, y encarcelarlos y castigarlos. Y a fin de cuentas la intención final era callarlos. Y en algunos países en la actualidad eso todavía está vigente. En nuestro México también no cantan mal las rancheras, sobre todo en la parte sur y hacia abajo, del centro hacia abajo de México hay mucha persecución. Y viéndolo de esta manera, nosotros también estamos en un ambiente similar. Pablo se enardecía de ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y muchas veces nosotros como cristianos mexicanos también muchas veces podemos identificarnos, o deberíamos, diciéndolo de manera más correcta, deberíamos de identificarnos con Pablo en esto, de ver nuestro México entregado a la idolatría, ¿sí? Por malas enseñanzas, mala doctrina, mala teología de grupos religiosos autodenominados cristianos, que sin necesidad de decir nombres, bueno, simplemente no son bíblicos, no se apegan a la Biblia, usan de tradiciones, usan de sus cuerpos gobernantes, de sus consejeros, de sus magisterios, de sus ancianos, y algunos hasta se la vuelan, ¿verdad? Y van todavía y dicen que tienen profetas y apóstoles, ¿verdad? No más falta que digan también que tienen a Jesucristo también ahí en su iglesia. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Que no estamos lejos de poder sentir empatía con Pablo, de que en qué situación se encontró él. ¿No ha visto usted esto en su ciudad o en su familia, en nuestro México, que están entregados a la idolatría? Y siente uno ese sentir de... Pero ¿por qué lo del sentir? Bueno, ¿por qué lo de la necesidad de hablar de Jesús? Porque todos en algún momento están o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y definitivamente necesitamos todos saber y conocer del mensaje de salvación por parte de nuestro Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y no solo la muerte física, sino principalmente la muerte espiritual. Separación eterna de Dios en un destino eterno de tormento. El enardecimiento, la molestia, el enojo, los celos, que menciona la palabra celo santo por las cosas de Dios, debe ser por procurar que todos los hombres sean salvos. Nosotros fuimos alcanzados por Dios por medio de predicaciones, de mensajes, de meditaciones, de evangelismo, de hermanos y hermanas que se interesaron en cumplir con la comisión, porque dijeron es nuestra comisión, ¿sí? Como lo vimos en el tema de aquí, de estas lecciones. Él, usando su método de llegar a las ciudades, y si en esa ciudad había una sinagoga, él aprovechaba por las razones que di. ¿Por qué? Porque en la sinagoga se abría la palabra de Dios y se podía dar esta oportunidad de introducir ahí el evangelio, de probar que Jesús es el Cristo por medio de las escrituras, ¿sí? No todas las ciudades tenían sinagogas. Para que hubiera una sinagoga, y no quiero mentirles de los datos, los conocía y no los recuerdo exactamente, pero creo que tenía que haber al menos, 10 varones judíos para que ya se diera la necesidad, vamos a decirlo así, legal,
dentro del judaísmo para que justificara una sinagoga en la ciudad. Muchas veces, y ese fenómeno lo vemos todavía inclusive en el cristianismo, muchas veces los creyentes en la mayoría están conformados por mujeres y por niños. Y en algunas ciudades no había los suficientes varones y por lo tanto no había sinagoga. Y como vemos también en el libro de los Hechos, muchas predicaciones se daban en otros lugares, como en el lugar donde las mujeres iban y lavaban en el río. ¿Sí? Pero si había sinagoga, si en esa ciudad estaba establecida una sinagoga, Pablo iba él solo o junto con sus colaboradores, iban a la sinagoga, que es lo que vemos aquí. Y también aprovechó ahí de ir a la parte de la plaza, donde también concurrían muchos. O sea, Pablo usaba estrategia intencional. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde concurren? ¿Dónde se juntan? ¿Por qué y para qué? Para alcanzar a los que más se puedan. Si voy a hablar y si voy a exponer el evangelio, cuantos más escuchen, mejor. Y muchas veces nosotros como cristianos modernos le tenemos miedo a los grupos y dicen, no, mejor aquí con uno solo me agarro y allá a los otros, no, pues a los otros que se vayan al infierno. No debería ser así. Estoy hablando del ejemplo bíblico, no estoy hablando de mi persona, estoy hablando del ejemplo bíblico. Pablo aquí fue a la sinagoga, ahí con los judíos y piadosos, y en la plaza, cada día con los que concurrían. ¿Sí? Y luego después vamos a ver más adelante que de la plaza ya se pasa al Areópago, que viene siendo la colina de Marte, el lugar donde la crema innata de los filósofos griegos tenían sus disertaciones, sus exposiciones y sus filosofías expuestas. Y de hecho se topó con unos filósofos de los epicúreos y de los estoicos que disputaban con él. Unas ramas, unas corrientes de filósofos ahí en Atenas. Los epicúreos, materialistas. Los maneja el autor como que no creían en dioses, pero sí creían en dioses, no negaban la existencia de dioses, pero creían que el hombre al morir, su cuerpo y su alma eran destruidos, aniquilados, y que por lo tanto, pues qué preocupación de los dioses si se dejaba de existir. Ahora sí les digo, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿A qué me refiero con eso? Que hay grupos que en la actualidad eso creen, ¿verdad? Que se aniquile y se destruye el alma y el cuerpo y que ya acabó todo ahí. Y claro que no, ¿verdad? Esa es una falsa doctrina. La persona sigue existiendo cuando muere en este mundo. Su alma y también su cuerpo, aunque esté en la tumba, pero que tarde o temprano, buenos y malos, justos y no justos, van a resucitar en cuerpo, cada uno en su respectivo orden, pero al final de cuentas todos resucitados. ¿Sí? Por eso la preocupación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue un predicador del fuego del infierno, lo que le falta a muchos predicadores hoy en día, por no decir, y de manera correcta, a la mayoría les falta de ser predicadores acerca del fuego del infierno. Cristo predicó más del infierno que del cielo mismo. Esa es la estadística bíblica, 3-1. 3-1. Y acerca del pecado también. Y muchos de los predicadores actuales ni predican del infierno ni predican del pecado. Por eso sus iglesias o pseudo iglesias están bien llenas. Porque a la gente le gusta que le acaricien su orejita y que le digan, tú síguela así, en tu pecadote, ¿va? Y Dios te va a prosperar. Aún y con que estés en tu pecadote, Dios te va a prosperar porque Dios es amor. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero lo está sacando de contexto porque también Dios es fuego consumidor y Dios es santo y es justo y demanda santidad y justicia. No más que les falta decir esa segunda parte, ¿verdad? No lo digo con sarcasmo, lo digo porque eso es así, punto. Así es. Bueno, tal vez sí le dije con algo de sarcasmo. Pero en fin, disculpen, pero
me enardezco, yo también, cuando salen con sus charras, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguirle aquí dando, hermanos. El caso es que dicen, pues, ¿qué querrá decir este palabrero? Pues la palabra palabrero así como que no está muy bien traducida. Es este recolector de semillas, de retazos, de pedacitos de aquí para allá. Lo tomaron como que alguien que no era genuino, original, y que realmente estaba tomando partes de uno y partes de otro, por ahí poeta o filósofo, y de una nueva de un nuevo Dios, de un nuevo mensajero. Y de hecho aquí vamos a ver que se lo llevan precisamente al areópago. Algunos expertos comentaristas dicen que fue como un tipo de juicio, de manera informal, no formal, sino de manera informal. Fue como, sí, tú traes esto, mira, vente, porque esto demanda que tú vengas y acá lo expliques. Comentan algunos inclusive que Sócrates, de hecho, por eso fue juzgado, unos 400 o 500 años atrás. Lo condenaron de predicar o de filosofar acerca de nuevas divinidades. Y esto es lo que están. Pero en este caso les ganó tanto su hambre de escuchar algo nuevo que no fue en sí un juicio formal, pero sí lo llevaron al areópago a exponer, que es lo que va a pasar en los siguientes versículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice aquí, porque parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo aquí ya los había evangelizado, ya les había hablado de Jesús y de la resurrección, pero se da la oportunidad ahora de hacerlo en la plataforma de ellos. Ahora, aquí vamos a aprender algo muy emocionante, muy interesante, de cómo maneja Pablo esa oportunidad de que lo llevan en sí a la cúspide, hablando de la parte religiosa y filósofa de Grecia, de llevarlo al areópago, donde era precisamente el punto. Si tú querías ser escuchado y querías tener un foro y una plataforma para exponer tu mensaje, era el areópago. Y obviamente creemos firmemente que Dios guió todas estas cosas para aprovechar a Pablo y utilizarlo en esa porción del areópago. Ahora nos brincamos al versículo 22 y 23 de Hechos 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Para no hacerlo esto muy largo, porque podríamos durar buen rato haciendo esto es una porción muy interesante, hermanos. Y es una lección para nosotros en el aspecto también de que aprendamos del método de Pablo. Miren, hermanos y hermanas y amigos, si tú vas a iniciar una plática, y yo sé que algunos van a decir: hermano Branco, usted no canta mal las rancheras, pero bueno, si tú inicias una plática con alguien de diferente creencia, religión, convicción, y atacas inmediatamente y les dices: no, tú estás perdido, idólatra, vas a amanecer en el infierno, y que no, pues olvídate, ya no te van a escuchar. Ya no te van a escuchar, ya va inmediatamente desde el primer segundo, dos, ya creaste una barrera. Ya bloqueaste a esas personas. Ya los insultaste, ya los heriste, ya los mandaste al infierno. Entonces, se cumple el objetivo que Dios nos encargó de aprovechar toda oportunidad para hablar y exponer el evangelio. No se trata nada más de llegar, hermanos, como pericos y vaciarles el evangelio y que tú digas: ya cumplí, llegué y tuve la oportunidad de presentar el evangelio en 3 minutos o en 5 minutos. Esos métodos también de presentar el evangelio en 3-5 minutos, muchas veces sale el tiro por la culata. Puedes cumplir el objetivo y decir: ay, cursé muy bien y fui aplicado, lo hice en 5 minutos. Sí, pero ¿qué le aprovechó a la persona? Miren, una de las cosas que hemos visto en estas lecciones, y lo vimos, es: no podemos sacrificar el mensaje. No podemos sacrificar el mensaje. Tenemos que dedicarle
tiempo. No estoy diciendo que vas a tener una persona 1 hora o 2, porque lo más factible es que no va a ser así. Pero aprovechar sabiamente esos minutos para que quede claro el mensaje. Pablo ya les había hablado de Jesús y de la resurrección, y aún así logró despertar en ellos el interés como para que lo llevaran al Areópago. ¿Qué método utiliza Pablo aquí? Pablo observó, y aparte ya sabemos que Pablo tenía también conocimiento. Pablo era una persona muy estudiada. No estoy haciendo menos a los que no están estudiados. Todos podemos estudiar. No necesitamos una escuela formal, hermanos. Usted, con su Biblia, especialmente y particularmente con su Biblia. Y si quiere extenderse más, lo puede hacer usando otras herramientas al lado de la Biblia, como concordancias, diccionarios, comentarios, siempre con cuidado para no dejarse influenciar por doctrina o teología ajena de manera perjudicial. Pero si su pastor o su maestro o el diácono o algún anciano de la iglesia le recomienda algún buen diccionario teológico, bíblico, que son diferentes, o un buen diccionario griego, hebreo también. En fin, hay muchos materiales que también pueden ayudarle al nuevo creyente de ir avanzando poco a poco en esto. Pero ¿qué estoy diciendo? Pablo utilizó ese conocimiento y también lo del momento. ¿Qué vio en el momento? Pues que sí, que por todo el camino de Grecia estaba lleno de altares a las diferentes deidades en las cuales ellos creían. Pero había una que Pablo utilizó de manera muy inteligente y muy sabia. ¿Cuál? En la que él dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo pone aquí una entrada a la exposición para echárselos a la bolsa y atraer su atención. En todo observo que sois muy religiosos. ¿Dijo una mentira? No, estaba diciendo una verdad. Y al hacer esa observación, él también está dando a entender, miren, va a exponer a alguien que está siendo observador y que está viendo en ustedes esto, que son muy religiosos. Van a decir, sí, pues sí es cierto, somos muy religiosos. A ver, vamos a ver qué dices, ¿verdad? Pablo busca la manera de encontrar una conexión con ellos y empezar a introducir su mensaje, que ese es el objetivo, la intención. ¿Cuál? Compartir el evangelio, compartir el mensaje. Esa es la intención y debe de ser la intención de todo cristiano cada vez que tiene oportunidad de hablar con alguien. Plática corta o plática larga, compañero de trabajo, familiar, amigo, conocido o enemigo, hay que tomar la oportunidad de compartir el mensaje intencionalmente. ¿Sí? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar el cual estaba en esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. ¿Adoraban a ese Dios no conocido? Sí. Ahorita les digo por qué. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Esto era cierto? Claro que sí. Ahora, alguien puede decirme, no, hermano, no era cierto. Ellos se están cubriendo por sí. Sí, pero a fin de cuentas sí es cierto que ellos no conocían al Dios el cual les iba a presentar Pablo. Y Pablo agarra ese estandarte, esa inscripción y les dice, miren, ustedes son muy religiosos y qué bueno que tienen uno que dice al Dios no conocido, se están cuidando, se están cubriendo de no dejar a alguien fuera, y que no conocen es y ahorita les voy ya diciendo, este es el más importante de todos. Porque en los versículos que no vamos a cubrir aquí, pero que están dentro del capítulo 17, Pablo les presenta al Dios de la creación, al Dios que envió a su Hijo para reconciliar al mundo con Él, al Todopoderoso, y el cual va a establecer un día el juicio final. Pablo toma esta oportunidad tremenda. Se dice que hubo un tiempo en el que hubo una plaga mortífera en Grecia, y abarcó también Atenas, y no se aliviaban y no se sanaban y morían muchos, y dicen que uno tuvo una idea de decir, ¿saben qué? No, ya le rezamos a todos los dioses y esta plaga no se va, no estamos dando con el Dios correcto que mandó esta plaga.
y dicen que soltaron unas cabras de rebaño y que donde se pararan las cabras, para ellos ahí era una señal de que ahí, donde se paró, mátala, sacrifícala en un altar para calmar la ira de ese Dios que no conocemos. Y que cuenta la leyenda que surtió efecto, ellos creen que surtió efecto ese método. Y de ahí también surge la idea de esta inscripción de que por ahí hay un Dios que no conocemos, pero mira, aquí está tu altar y sí procuramos que también seas incluido. Y Pablo utiliza esto como conexión de entrada para darles el mensaje. Ya se los había dado atrás donde había discutido en la plaza, pero ahora en la plataforma importante del Areópago. ¿Sí? Y es donde sucede esto. Ustedes lo están adorando, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y esto obviamente también es un gancho. Este nos va a hablar del Dios que nosotros tenemos por ahí cubierto con esa inscripción que dice al Dios no conocido. Bueno, vamos a ver qué dice este palabrero, ¿verdad? Y bueno, ahora nos pasamos al versículo 30 y 31, ahí del libro de los Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo, obviamente a partir de la parte que les mencioné de los versículos anteriores y los que quedan intermedios antes de llegar al versículo 30, les comentaba que Pablo aprovechó y les dijo, este Dios es el único y verdadero Dios. A ese que es desconocido para ustedes, resulta que es el único y verdadero Dios, el todopoderoso, el creador del universo y de nosotros como hombres. Y ese Dios tan importante, tan poderoso, designó a Jesucristo para reconciliar al mundo por medio de él, porque viene un día en el que va a ser juzgada toda la humanidad y a él vamos a responder. Eso es el mensaje y es la realidad, es parte del evangelio. ¿Por qué vas a hablarles de salvación y de infierno y de todo eso? Pues porque Dios va a juzgar al mundo algún día y cada quien va a ir al destino eterno que haya seleccionado, elegido, decidido. ¿Sí? Porque Dios no quiere la muerte del impío. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que todos los hombres lleguen a la fe de Cristo Jesús para salvación. Ese es el deseo de Dios. ¿Sí? Ese es el deseo de Dios. Pablo expone todo eso y lo sabiendo que obviamente ellos podrían decir, porque dice aquí el autor que él se podría, o más bien se adelantó a los posibles pensamientos de ellos o posibles argumentos de ellos, decir, pero miren, ya si no lo habían visto así como que era el Dios verdadero y no saben ni siquiera quién era, y mucho menos que él creó todas las cosas y que es el único que es verdadero y que mandó a su hijo y probó ser el mensajero genuino y real porque le levantó de los muertos y eso certificó su divinidad y su mensaje. Pero bueno, miren, si se les pasó todo eso, bueno, dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, como diciendo, lo hicieron por ignorancia, pero ahora se da esta oportunidad. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Ahora que ya conoces ni saben esto y que no pueden pretender ignorancia o fingir demencia, ¿verdad? Les dice a todos los hombres en todo lugar, se los manda. Ojo, ahora manda. Dios les manda a los hombres que en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Que se vayan en sentido contrario, que den la vuelta en sentido contrario y se vayan hacia el otro lugar, que se arrepientan. Y no quiero hablar aquí en el tema de que si es arrepentirse de los pecados, porque ese es un tema muy fascinante que tal vez después de lo exponga. No podemos siempre, de hecho la frase
arrepentirse de los pecados no viene en la Biblia. No viene en la Biblia. Eso es algo muy interesante. Son más de 110 referencias, creo, al término arrepentirse. Y si analizan cada uno de los versículos y las instancias donde viene, no viene eso. Se puede construir, se puede hacer a partir de varios versículos tomados, como para que también se puede arrepentir de los pecados. Claro que sí, también se puede arrepentir de los pecados, pero la mayoría de las veces la palabra arrepentirse no se refiere a eso. De hecho, no hay un versículo que diga que te arrepientas de los pecados. Que sí, te debes de arrepentir de pecados, sí, en concepto constructivo dentro de la escritura, sí, pero en este caso, si se fijan, no dice eso. Nada más dice que en todo lugar que se arrepientan. Es como el concepto de que ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, bueno, seguidle, y si Jehová es Dios, entonces seguidle. A eso se refiere el arrepentirse. O es un camino, o es el otro. O es un pensamiento, o es el otro. O es una decisión, o es la otra. O es Dios, o es el mundo. O es Dios, o son los ídolos, ¿verdad? Es eso a lo que se refiere aquí. Por eso es la única frase que dice: manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es este varón que designó? Jesucristo, lo sabemos, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual seamos salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Ese es al que Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y como hemos dicho en otras clases, sobre todo en la del mensaje, eso fue el distintivo primordial de Jesucristo. Jesucristo enseñó cosas tremendas, vitales, esenciales para el hombre. Y además de todas esas grandes enseñanzas únicas y con una autoridad que los hombres jamás habían visto, lo cual está registrado en los evangelios, que por eso la gente decía, porque hablaba con una autoridad que no tenían los demás. ¿Por qué tenía esa autoridad? Pues porque es Dios. Por eso hablaba con ese nivel de autoridad. Y además de todo eso, Cristo certificó, probó, demostró que Él es la verdad y que lo que decía era verdad en cuanto a sí mismo, ser el Hijo de Dios, el Mesías, levantándose de los muertos. Cosa que los otros que han intentado quererse convertir en Mesías, dioses, semidioses, etcétera, filósofos, organizadores de religiones, de sectas, pues todos ellos están en sus respectivos lugares de sepultura, hayan muerto, estén en un panteón o hayan muerto en un campo o en el mar, donde quiera que fueren, ahí siguen. Pero Cristo se levantó de los muertos. Y nosotros debemos de llevar este mensaje y incluir, obviamente, no solamente hablar del infierno y del juicio y del pago del pecado, sino como dice la palabra, pues la paga del pecado es la muerte. ¿Se queda ahí el mensaje? No, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Sí, el pecado merece la muerte, el pecado se paga con la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el mensaje completo, que Cristo vino, sí, que murió, sí, pero también que resucitó y que tiene por lo tanto el poder de dar vida eterna a los que vienen a Él. El que viene a mí yo no le echo fuera, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Comparte el mensaje, hermano y hermana, comparte el mensaje, y más en estos tiempos en los que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca, porque Cristo ya viene, Cristo ya viene. Hermanos y hermanas y amigos, Dios me los bendiga, gracias por su paciencia y seguimos aquí, y si Dios nos permite,
El próximo domingo ya veremos la última lección de esta serie y ya después en 2 semanas, si Dios lo permite, empezaremos nuevos temas con nueva revista. Bendiciones y saludos a todos.